Amante Padre Celestial, te agradecemos que tú siempre eres fiel. Por lo tanto, ni te olvidas ni te tardas en bendecirnos y en ayudarnos en todas nuestras circunstancias. Señor, te pedimos que nos ayudes a que estemos tan afianzados en ti, que no haya nada, que no haya ninguna situación que nos aparte de ti, sino que cada cosa que venga en nuestro camino simplemente nos allegue más a ti, nos acerque más y más y más cerca de ti. Ayúdanos ahora al estudiar, Señor, que podamos entender y que también tengamos la voluntad de entregarnos a ti y permitir que tú hagas en nosotros lo que tienes el deseo de hacer y lo que tú solamente puedes llevar a cabo en nosotros. Te lo agradecemos también, que estés de la misma manera con aquellos que verán los videos más tarde, que tú seas el maestro y el que los ayuda a recordar y a entender todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche estamos repasando la segunda mitad de los versículos de memoria, así que comenzamos con Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 28 al 11. Acordarte has del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu sierva, ni tu, ¿cómo lo llaman en español? Ni tu bestia, perdón. Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Gloria a Dios por habernos dejado ese día tan precioso, tan santo y tan apropiado para nuestra vida y nuestros días, ¿verdad? El que le sigue a ese es Romanos 5, 20 y 21. Habla de la ley y la función que tiene. Y habla de la gracia. La ley empero entró para que el pecado abundase o creciese. O sea, que nos diéramos cuenta que tan grande era, porque estábamos pensando que ay, estamos bien, por aquí vamos todos bien. La ley entra y nos vemos que no estamos como pensábamos. Así que la ley empero entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, ¿qué sucedió? Sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido o triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Luego, 2 Corintios 3, 18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no con velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y el último que añadimos viene de Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan. ¿Qué cosas guardan? Son 2 cosas. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto de guardar quiere decir que lo atesoran, lo tratan con cuidado, lo aprecian. Ese es el guardar. Así es como se guardan los mandamientos de Dios, apreciándolos, ¿verdad? Y permitiendo que Dios sea el que los lleve a cabo en nuestras mentes y en nuestros corazones.
Bueno, entonces estamos listos para pasar al estudio mismo. Y habíamos llegado hasta la página 244. La sección que habíamos terminado se titulaba La causa de la derrota. Y ahora viene: los planes de Dios no conocen la derrota. Estamos en la página 244 y allí comenzamos a leer. Otra cosa que aprendemos de la historia de Ai, recuerdan que Ai fue esa ciudad que quedaba cerca de Jericó, la ciudad de Jericó que tenía murallas y estaban todos metidos allá y tenían ejército y de todo. Las murallas habían caído siguiendo el consejo que Dios les dio. El programa, el plan que Dios les dio fue que fueran una vez al día por 6 días y dieran una vuelta y se regresaran, una vuelta y se regresaran. El séptimo día dieron 7 vueltas y en la séptima tocaron las trompetas los sacerdotes y el pueblo gritó de alabanza a Dios por haberles dado la victoria, aunque todavía los muros no habían caído, y luego los muros cayeron. Después de esto, entonces ellos dijeron: allí queda otro pueblito, está cerquita, como es chiquito, no hay necesidad de mucho. Mandemos 2,000 o 3,000 personas y nomás, y vamos y ya terminamos con eso. No contaron con Dios. No permitieron que Dios fuera Dios. Confiaron en sí mismos. Entonces comencemos nuevamente a leer la sección Los planes de Dios no conocen derrota. Otra cosa que aprendemos de la historia de Ai es que no era el propósito de Dios que su pueblo sufriera jamás la derrota, ni que perdiera la vida un solo hombre en la ocupación de la tierra. En un conflicto bélico ordinario, no se consideraría una gran pérdida la de 36 soldados. Ella dice con tal que, pero el significado en el original debería ser aunque el ataque resultara exitoso. Así que pongan allí la palabra aunque en lugar de con tal que. Vuelvo a empezar esa oración. En un conflicto bélico ordinario no se consideraría una gran pérdida la de 36 soldados, aunque el ataque resultara exitoso. Pero en la toma de posesión de la tierra de Canaán constituía un terrible revés. La promesa era, que había dicho Dios: yo os he entregado. Dios siempre dándonos, ¿verdad? Él tiene que darnos porque nosotros de sí mismos no tenemos nada. Dice: yo os he entregado o he dado todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Esto viene de Josué, capítulo 1, versículos 3 y 5. Pero ahora se habían visto obligados a huir y con pérdida de vidas humanas. Quedaba anulada, esta es la parte triste de la historia, quedaba anulada la influencia que debió tener el cruce del Jordán y la toma de Jericó para impresionar e intimidar a los paganos, a todas las naciones que apenas estaban comenzando a conquistar, ¿verdad? Confiando en sus propias fuerzas, los israelitas habían perdido el poder de la presencia de Dios y habían dado pública expresión de su debilidad. Página 245, los medios de defensa. Era totalmente contrario al plan de Dios que uno solo de los israelitas perdiera su vida en la toma de posesión de la tierra prometida, como muestra el hecho, que bien podemos señalar en este punto, de que Dios no había dispuesto que luchasen para la posesión de aquella herencia prometida. Él no los había llevado para que pelearan, se habían llevado para entregarles la tierra. Siempre ellos se fijaban en las naciones de alrededor. Tengamos mucho cuidado, porque oímos lo que Dios nos dice, leemos lo que su palabra ha dejado escrito para usted y para mí, y luego salimos y hacemos lo que vemos que los demás hacen. No debe ser lo mismo. Dios tiene un plan diferente para sus hijos.
Seguimos leyendo. Hemos visto ya que ni los números ni las armas tuvieron relación alguna con la toma de Jericó, y que cuando dependieron de sus armas, la fuerza que en un conflicto bélico ordinario se habría considerado ampliamente suficiente, no lo fue en absoluto. Recuerda igualmente la maravillosa liberación de Egipto y la derrota de todo el ejército de Faraón sin que se levantara una sola arma ni se hiciera uso del poder humano, y cómo Dios condujo a su pueblo por el camino más largo y difícil a fin de evitarles la guerra. Y lee la siguiente promesa. Antes de leer lo que está allí escrito, vamos a leer Éxodo 13. Allí nos citaron del versículo 18, pero vamos a leer Éxodo 13, 17 y 18. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que Génesis, Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 13, versículos 17 y 18. 13, 17 y 18. Y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepiente al pueblo cuando vieren la guerra y se devuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo o mar Rojo. Los llevó por el camino más largo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Armados para qué? Armados para que hicieran lo que Dios les dijera que hicieran, no armados para hacer lo que ellos querían hacer o pensaban que tenían que hacer. Hay una gran diferencia allí. Ahora sí leamos en el tercer párrafo de la página 245, donde dice: si dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No les tengas temor. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, con el faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios, ¿con cuántos? Los primeros 3, la primera mitad, ¿el 75%? No. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes. También enviará Jehová tu Dios avispas. No dice de tanques, ni de fusiles, ni de metralladoras, ni de granadas, ni de bombas atómicas. ¿Qué era lo que iba a enviar? Avispas contra ellos, hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de tu presencia. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Quiero que pausemos allí unos momentos. ¿Escuchamos lo que leímos? ¿Lo tomamos en cuenta o estamos pensando en otra cosa? Ay, ¿verdad que tengo que sacar la ropa de la lavadora? O, ay, antes de acostarme tengo que hacer tal y tal. ¿Qué estamos pensando mientras leemos? Porque esto es para nosotros. Este es el mismo Dios. Dios no ha perdido batería, no se le están acabando las pilas. Tiene el mismo poder de entonces. Voy a leer la última parte donde dice: también enviará Jehová tu Dios avispas contra ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de tu presencia. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. ¿Dónde está Jehová tu Dios? ¿Dónde está Jehová nuestro Dios?
Ahora vive lejos, en los suburbios, está en las caseríos de afuera, vive en la playa, no vive cerca a nosotros, está en el mismo lugar, en medio de ti, y es todavía Dios grande y temible. Tal como hizo el Señor con el faraón y con todo Egipto, prometió igualmente hacer con todos los enemigos que se opusieran al progreso de los israelitas en la tierra prometida. Pero los israelitas no asestaron un solo golpe para consumar su liberación de Egipto, ni para vencer a todo su ejército. Como siempre pregunto, ¿cuántos puentes tuvieron que construir para poder pasar el Mar Rojo en seco? ¿Cuánto material tuvieron que arrastrar desde lejos para poder hacer ese puente? No, ellos no tuvieron que hacer nada. Tuvieron que mirar y ver, observar todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Una cosa tras otra, suplió, ¿verdad? Suplió todo lo que necesitaron. Todo. Agua, comida, protección, la derrota de los enemigos. No tenían GPS, no tenían mapa, cómo ir. Él los llevaba por donde tenían que ir. Cuando Moisés, 40 años antes, había intentado llevar a cabo la liberación por la fuerza física, experimentó el fracaso más sonado y fue obligado a huir bajo el oprobio. Fue solo cuando conoció el Evangelio como poder de Dios para salvación, cuando fue capaz de conducir al pueblo sin temor alguno a la ira del rey. Eso es prueba concluyente de que Dios dispuso que no hubiesen de luchar para poseer la tierra. Y si no luchaban, está claro que tampoco habría pérdida de vidas humanas en batalla. Lee más acerca de la forma en que Dios dispuso que les daría la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, el párrafo que sigue viene de Éxodo 23, 27 al 30. Leamos. Pueden leer en voz alta porque están todos los micrófonos apagados. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti. Allí no había teléfonos, no había radio, no había televisión, no había correo, no había telegramas, no había nada de eso. Sin embargo, el terror, el miedo, el temor fundamentado en lo que Dios hacía por ellos, eso era lo que iba a mantener a los demás pueblos alejados y él iba a verse con ellos. Seguimos leyendo. Yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, que eche delante de tu presencia al heveo, al cananeo y al eteo. Ya se ha mencionado 2 veces aquí, ¿verdad? Que Dios usaba las avispas para ganar las batallas a favor de Israel. Seguimos. No los expulsaré de tu presencia en un año para que no quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Qué plan tan bien pensado, bien trazado y bien explicado a ellos. Quiero que vayamos a un par de lugares más para ver otras de las armas que Dios usó para protegerlos de los enemigos y para ganar las batallas. Vamos a Josué. Josué está después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Así que ese es el 6º libro de la Biblia. Josué, capítulo 10, versículos 8 al 11. Josué 10, 8 al 11. Creo que ya estamos listos para leer. Dice,
Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Josué era el capitán, el director de la hueste de los israelitas. Recuerden, Moisés ya había muerto y quedó Josué encargado. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos pasará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente toda la noche, subió desde Gilgal. Y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Betén Orén, e hiriólos hasta Azzeca y Maceda. ¿Cómo? Bueno, sigamos leyendo el 11. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orén, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azzeca y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Usó el granizo y no cualquier granizo pequeñito, porque dice, inclusive allí dice que con grandes piedras, así que eran granizo grande. Eso no lo produjeron ellos, ni que hubieran querido hubieran podido producirlo. Sin embargo, Dios hizo que cayera granizo en ese momento y en esos lugares y sobre las personas que tenían que caer. ¿Tenemos miedo? ¿Qué situación estamos enfrentando ahora mismo? Yo no lo sé, Dios lo sabe y usted sabe cuáles son sus situaciones que usted está enfrentando. Podemos también confiar en un Dios que se va a encargar, que va a llevar a cabo el plan que tiene de liberarnos de acuerdo a lo que Él quiere hacer, no solamente para liberarnos, sino para que su nombre sea glorificado. Eso es lo que tenemos que ver, no es para nuestra honra y gloria, es para la gloria de Él. También quiero que vayamos a 1 Samuel 17. Sigan hacia adelante, Josué, Jueces, Ruth y luego 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, aquí vamos a ver otra forma que Dios usó. No usaba todo el tiempo las mismas cosas. 1 Samuel 17, vamos a leer del 40 al 50. Pero yo voy a empezar con la última frase del versículo 39 que dice, y echando de sí David aquellas cosas, así que vamos a hablar de David, ¿verdad? Echando de sí David aquellas cosas, ¿qué hizo? 40, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y con el zurrón que traía y con su honda en su mano, vase hacia el filisteo. El filisteo era un gigante. Según algunos cálculos, tenía unos 10 a 12 pies de altura. David era un muchacho, estaba joven todavía, no tenía más de 17 años. ¿Y cómo se va a pelear con él? Con una honda y 5 piedras lisas que encontró. Seguimos leyendo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvolo en poco, porque era mancebo, o sea, era joven y rubio y de hermoso parecer. Diría, ay, este muñequito salió aquí a hacer quién sabe qué, ¿verdad? ¿Qué tantas otras cosas no dijo? Seguimos la historia, 43, y dijo el filisteo a David, ¿es que yo soy perro para que vengas a mí con palos? Porque recuerda que él llevaba el bastón en su mano. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a despedazar y te van a comer todas esas bestias y aves. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra qué cosa, que David es bien valiente y que puede hacer todas estas cosas. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y allegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedóse hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matóle sin tener David espada en su mano. ¿Qué hubiera sucedido si David, en lugar de hacer lo que Dios le dirigió que hiciera, hubiera decidido que él lo que iba a hacer es que iba a traer, que fue lo que le dijeron al principio? Le midieron todo la vestidura del rey Saúl para que saliera con lanza, con escudo, con cosas que le protegieran el pecho y la cabeza y las piernas. Después de que se las pusieron, él dijo, yo no puedo caminar con esto. Y se las quitó. De ahí fue que empezamos a leer. Dios puede usar lo que necesita usar. ¿Qué necesita usar? Él lo sabe. Es para nosotros no el saber qué es, ni cómo lo va a hacer, ni por qué lo va a hacer. Para nosotros es el confiar en el que cuida de nosotros. Seguimos leyendo entonces. Estamos en el párrafo que comienza con cuando Jacob, años antes, habitó en aquella misma tierra junto a su familia, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis 35:5. Cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, 12 al 15. Ese mismo poder habría de llevarlos a la tierra, dándoles rápidamente una herencia eterna allí, ya que con posteridad el Señor, lamentando la incredulidad de ellos, exclamó. Por favor, leamos este versículo juntos que viene allí de Salmo 81. Leámoslo juntos y en voz alta, porque tiene un gran gemido. Es un gemido triste. Dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Salmo 81, 13 al 15. ¿Por qué lucharon? Estamos en la página 246, en la parte inferior. Pero los hijos de Israel lucharon durante toda su existencia nacional y también bajo la dirección de Dios. Esa es la objeción que hacen muchos. No, pero si esos están peleando desde allá de aquel tiempo, pues que sigan peleando. Tienen que seguir peleando todavía.
Y bueno, sí, así lo están haciendo todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Si escuchamos algo de las noticias, sabemos que Israel todavía está peleando, tratando de protegerse a sí mismo y tratando de mantener su nacionalidad, su nación, su país fuera del alcance de los enemigos. Ese nunca fue el plan de Dios. Volvemos a la lectura. Y es cierto, cuando la gente dice, no, esos están luchando desde milenios ya. Es cierto, pero eso, por favor, tenga la bondad de subrayar las siguientes dos líneas. Pero eso no prueba en absoluto que fuera el propósito de Dios el que hubieran de luchar. El hecho de que lo hicieron no quiere decir que eso era por plan de Dios. Lo hicieron porque confiaban en sí mismos y desconfiaban de Dios. No hay que olvidar que el entendimiento de ellos se embotó, 2 Corintios 3:14, por la incredulidad. La incredulidad funciona como una droga, como un alcohol, como bebida alcohólica. Embota el cerebro y no permite que pensemos bien y que confiemos. La incredulidad los embotó, de forma que no fueron capaces de percibir el propósito de Dios para ellos. No captaron las realidades espirituales del reino de Dios, sino que, al contrario, se conformaron con las sombras. Y el mismo Dios que sobrellevó su dureza de corazón al principio y que hizo todo lo posible para instruirles mediante las sombras, cuando no quisieron tener la sustancia, continuó a su lado lleno de compasión hacia las enfermedades de su pueblo. Dios les permitió, por la dureza de su corazón, el que tuvieran varias mujeres y hasta dio leyes para regular la poligamia. Por favor, subrayen, pero eso no prueba que tal fuera el deseo de Dios para ellos. Seguimos leyendo. Sabemos bien que en el principio no fue así. Por lo tanto, cuando Jesús prohibió a sus seguidores el luchar por la causa que fuera, no estaba introduciendo nada nuevo, no más que cuando enseñó que un hombre había de tener una sola mujer y debían serle fiel por tanto tiempo como ambos viviesen. Estaba simplemente enunciando principios antiguos. Quiero que por favor escriban allí debajo de principios antiguos, escriban estas palabras para ayudar a entender, porque cuando decimos principios antiguos ya estamos pensando, si eso era ya viejo, eso ya era expirado, ya había pasado de moda. No, esto de principios antiguos es mejor traducido como principios básicos, principios principales. Así que él estaba simplemente enunciando principios básicos y principales. Estaba predicando una verdadera reforma. La próxima sección, ejecutar el juicio decretado. Una cosa, sin embargo, que nunca debieran perder de vista los que se sienten inclinados a justificar las guerras, ya sea de defensa o de conquista, por las órdenes que Dios dio a los israelitas, es el hecho de que Dios nunca les ordenó que destruyeran a nadie cuya copa de iniquidad no estuviera llena y que no hubieran rechazado irrevocablemente el camino de la justicia. Les hago una pregunta. ¿Y quién solamente podía saber eso? ¿Cómo sabían ellos cuáles eran los que habían llenado la copa y ya estaban habían rechazado irrevocablemente el camino de la justicia? Ellos no lo sabían. Pero Dios era el único que lo sabía y por eso Dios era el que los dirigía. Cuando les decían salgan contra tal pueblo,
era porque ya él sabía que ese pueblo habían llenado la copa del tiempo de gracia que se les había dado. Se habían rebelado contra Dios de tal manera y hasta tal punto que ya así les diera 10 millones de años, no iban a cambiar. No iban a cambiar. Solo Dios sabe eso, ¿verdad? Seguimos leyendo. Al final de este mundo. Aquí viene la aplicación para el tiempo en que nosotros vivimos ahora mismo. Al final de este mundo, cuando llegue el momento en que los santos o los seguidores de Dios hayan de poseer el reino, será dado el juicio a los santos del Altísimo. Esto nos dice en Daniel 7:22, y los santos juzgarán no solo al mundo, sino también a los ángeles. ¿De qué ángeles habla allí? Los ángeles caídos, los ángeles que son los demonios junto con Satanás, el diablo. Participarán los seguidores de Dios asimismo en la ejecución del juicio como coherederos con Cristo, ya que leemos lo siguiente. Esto viene de Salmo 149, 5 al 9. Leamos juntos, por favor. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Página 248. Dado que Cristo en su reino asocia consigo a su pueblo, haciéndolos reyes y sacerdotes, no hay inconsistencia alguna en que sus santos, en unión con él, no le deja el asunto de juzgar a sus seguidores solos, ¿no? Porque sus seguidores no tienen ninguna manera de saber las cosas. Ellos están bajo su dirección. Entonces, no hay consistencia alguna en que sus santos en unión con él y bajo su autoridad directa ejecuten justo juicio sobre los malvados incorregibles. De la misma manera, quiero que entendamos aquí cómo se está haciendo el paralelo, ¿verdad? De la misma manera que en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba tomando la tierra prometida y Dios les iba dirigiendo a cuál pueblo debían ahora destruir, porque ya estaban incorregibles, ya no había manera que cambiaran, y el único que sabía eso era Dios. De esa misma manera, al final de la historia de esta tierra, los seguidores de Dios se llaman santos, los seguidores de Dios bajo la tutela de Dios, bajo el liderazgo de Dios y bajo su autoridad directa, llevarán a cabo la ejecución de aquellos pecadores incorregibles, que aunque Dios les hubiera dado 10 millones, 20 millones, 50 millones de años, nunca hubieran cambiado ya. Estaban completamente endurecidos en su decisión contra Dios. Hay dos maneras de endurecer nuestro corazón, si así lo queremos llamar. Podemos estar de un corazón hacia Dios tan apegado, tan cierto, tan cementado, que así tuviéramos otros 20 millones de años, no cambiaríamos para ponernos en contra de Él. Pero también el otro bando están tan endurecidos y cementados en contra de Dios que no importa cuánto tiempo más de vida puedan tener, no va a haber un cambio hacia Dios, sino siempre contra Dios. Seguimos ahora de allí. Así, cuando consideramos que la liberación de Egipto fue el principio del final y que Dios se proponía entonces entregar a su pueblo el mismo reino que nos promete ahora a nosotros y al que Cristo llamará a sus benditos cuando regrese,
podemos bien comprender que un pueblo justo pudo ser entonces agente de la justicia divina, como también lo será en el futuro. Y aquí viene entonces como un resumen de lo que se está diciendo allí. Así que por favor, subrayen todas las líneas desde allí hasta el final de ese párrafo. Les voy a permitir que hagan eso para que después leamos juntos ese resumen. Desde pero no se trata hasta juicio sobre los pecadores. ¿Ok? Tengan todavía sus lápices a la mano porque les voy a señalar 2 puntos. En uno pondrán un 1 y en el otro pondrán un 2. Así que vamos a leer juntos, por favor, lo que subrayaron. Pero no se trata de una guerra de conquista, ni siquiera para la posesión de la tierra prometida, sino la ejecución de un juicio. Es preciso recordar que, número 1, allí, ¿qué es lo que debemos recordar? Número 1, que Dios mismo da, por favor lean en voz alta, que Dios mismo da personalmente instrucciones cuando hay que ejecutar ese juicio y no deja a los hombres para que actúen según su mejor parecer. Por cierto que, punto número 2 para recordar, solo los que estén ellos mismos sin pecado pueden ejecutar juicio sobre los pecadores. Quiero recalcar algo más, ya que estamos en este tema ahora. Lo siguiente, ¿cuándo van a llegar esos seguidores de Dios a ser ellos mismos sin pecado? Cuando pregunto ¿cuándo? Estoy preguntando ¿en qué momento? ¿En qué ocasión? ¿En qué periodo de la vida estamos pensando esto? ¿Nos vamos a esperar hasta el día que Cristo venga? No. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros ahora mismo. No nos miremos a nosotros mismos como estoy mejor que ayer, ya dejé. No. Tenemos que mantener nuestros ojos en el que lo está haciendo, porque Él es el que es perfecto. Entonces, no es para que nos estemos midiendo ni con los demás, ni midiéndonos con nuestras propias acciones. El objetivo de todo esto es que mantengamos nuestra vista puesta en el que nos transforma. Es en el único lugar que debemos poner nuestra vista. La última sección se llama La guerra no es un éxito. Conviene recordar aún una cosa en relación con la cuestión de la lucha y la posesión de la tierra de Canaán, la herencia prometida, y es que los hijos de Israel no la obtuvieron con todo su luchar. Todavía siguen peleando, ¿verdad? No la han obtenido todavía. Permanece para nosotros la misma promesa que se les hizo a ellos. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día o de otra ocasión. Hebreos 4, 1 y 8. La razón por la que no la obtuvieron fue por su incredulidad. Y esa es también la razón por la que lucharon. Si hubieran creído al Señor, le hubieran permitido que limpiara la tierra de sus totalmente depravados habitantes de la forma en que Él había previsto. Mientras tanto, ellos no habrían permanecido ociosos, sino que habrían estado entregados ¿a qué? A la obra de la fe que Dios les asignó y que ha de ser el objeto de nuestro próximo estudio. De paso, esas dos palabras allí están intercambiadas, debe ser y que ha de ser Él, no de Él ser. Un error de tipografía. Entonces, el próximo capítulo 37, se titula Israel,
un pueblo misionero. Este será el que comenzaremos la próxima vez que nos reunamos el próximo jueves con el favor de Dios. Marquen por favor para que recuerden hasta dónde llegamos y por favor repasen lo que estudiamos, repasen sus versículos de memoria todo el tiempo para que no se nos olviden o se nos pongan añejos en nuestras memorias. Les invito para que nos pongamos de rodillas para cerrar nuestra sección de estudio. Amante Padre Celestial, gracias por haber dejado la historia del pueblo de Israel y la forma en que tú lidiaste con ellos. Gracias por tu paciencia con ellos. Gracias por tu paciencia para con nosotros también. Gracias por dejarnos todas las lecciones que ellos aprendieron, así como también las que no aprendieron, para que nosotros podamos tener una manera de ver qué es lo que tú quieres de nosotros, que entendamos, que comprendamos por la historia de la vida de ellos el plan que tú tienes aún para nosotros. Danos, Señor, el deseo de entregarnos a ti, de no buscar nuestra propia solución, de permitir que tú seas el que solventes cada problema que se nos presente, manteniendo nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.